Segunda de Samuel 15. Muy bien. Meditando en estos días, en esta semana, acerca de este pasaje, sobre todo de este capítulo 15, capítulo 14, cuando lo leía, y hablando acerca un poquito de la historia de Absalón y de la situación que surge con su padre, Dios me resaltaba varias cosas que estaban sucediendo y cómo hacían o cómo actuaban ahí los diferentes actores, cómo participaban ahí diferentes personajes que aparecían en la historia que estábamos viendo, diferentes personajes que aparecían en la situación que aquí se nos narra, nos pueden enseñar, nos pueden reflejar ciertos aspectos importantes para aplicar a nuestra vida en este tiempo. Así que vamos a leer el capítulo 15 en Segunda de Samuel. Y si conocéis la historia, si habéis leído alguna vez este pasaje, vemos a uno de los hijos del rey David, llamado Absalón, del cual dice la palabra que era hermoso en gran manera. Dice que no había hombre más guapo o más perfecto, dice que no tenía ninguna falla, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Era alguien, no sé, compáralo con quien tú quieras, Bueno, con el que tienes delante, con el que tú quieras. Muy bien, vamos a ir al versículo 1. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón, le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Vemos cómo astutamente Absalón va tramando, va formando una estrategia para acabar cogiendo ese gobierno, ese reinado que tenía su padre en Israel. ¿Cómo se va ganando el favor del pueblo? Cómo poco a poco, sutilmente, astutamente, va poniendo a cada uno de los pueblos en contra del rey David, cuando estos venían a buscar el consejo o el juicio del rey, hasta el punto en que le lleva a levantar una revuelta, le lleva a levantar una rebelión en contra de David, como consecuencia del deseo de Absalón de arrebatarle ese trono que su padre tenía. ¿Y qué hace esto? ¿Qué provoca esta rebelión? ¿Qué provoca esta situación que tiene o que Absalón lleva a cabo? Provoca que David tenga que salir rápidamente de la ciudad de Jerusalén, con un solo motivo: el no hacer caer la ira o el deseo de poder de Absalón sobre los habitantes de Jerusalén. Así que David coge a su pueblo, coge a aquellos que estaban alrededor suyo y se refugia en el desierto. ¿Y qué es lo que ocurre en medio de la huida del rey David?
¿Qué es lo que vemos en ese tiempo donde él está avanzando y se está exiliando más allá del desierto? Es que en ese camino se le van uniendo una serie de personas. En ese camino se le van uniendo una serie de personajes y 3 de ellos son los que yo te quiero destacar en este día. 3 de ellos son de los que yo te quiero hablar en esta mañana. El primer personaje que encontramos se llama Ittai Geteo. Está en 2 de Samuel 15, versículos 19 al 21. ¿Qué dice la palabra acerca de Ittai Geteo? Dice el versículo 19: y dijo el rey a Ittai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Ittai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Ittai fue uno de los generales del ejército de David. Ittai no era hebreo, más bien Ittai era un filisteo, originario de la ciudad de Gad. Fue uno de los que en su tiempo fue enemigo de David, pero que decidió estar a las órdenes de David, decidió vivir con él. Y cuando escapa David de Absalón, vemos cómo Ittai decide seguirle, decide seguir permaneciendo con él. Ittai podía haber dicho: bueno, me quedo aquí en Jerusalén, ya estoy cansado de moverme, me quedo aquí tranquilo con todos los que me rodean, en mi comodidad, en mis circunstancias, y total, si yo no soy ni de este pueblo, no soy ni de esta tierra. Pero Ittai decide acompañar a David. Pero David le pide a Ittai que no le comparta su amargo destino. David le dice: Ittai, no hace falta que vengas. Ittai, no hace falta que me acompañes. Ittai, ya llevas muchos años, mucho tiempo aquí sirviéndome y ni siquiera esta es tu tierra. Pero ¿qué pasa en el corazón de Ittai? ¿Qué ocurre en el corazón de ese hombre, Ittai Geteo? Decide no abandonarlo solo a su suerte. Decide no dejarlo ahí, solo, en medio de su destino. Encontramos en la vida de Ittai Geteo cómo él se puso a sí mismo, cómo él puso su vida a disposición de David, a través de esa lealtad que solo el amor puede producir. El segundo hombre que encontramos, lo vemos en el versículo 32 del capítulo 15. Y ese hombre se llamaba Usai Arquita. ¿Quién era Usai Arquita? Vamos a leer. Dice el versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, dice: he aquí Usai Arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Usai? Usai dice la palabra que era amigo y consejero de David. Era alguien cercano, era alguien íntimo. Usai, el arquita, nativo de Arqui, era alguien que conocía el corazón de David. Era alguien que estaba en los momentos decisivos del rey David. Era alguien que le acompañaba en esas decisiones o en esos pasos que él tenía que dar. En el primer libro de Crónicas se le denomina como el amigo del rey. El amigo del rey. Imaginaos la escena en medio de esa huida, en medio de ese exilio del rey David.
Encontramos a este hombre que se une a él y no lo hace de cualquier forma. Dice que lo hace con sus vestidos rasgados y con tierra sobre su cabeza, en una actitud de que se cubre y le acompaña en ese dolor que él estaba atravesando. Se hace parte de ese dolor, de ese quebranto que el rey David estaba sufriendo. Y en su disposición, él le dice, quiero ir contigo. Más bien, ¿qué hace David? David le dice, mira, Husai, aprecio que quieras estar conmigo. Pero hoy yo no necesito que estés conmigo, sino necesito tu servicio. Necesito tu disposición. Necesito aquel servicio que puedes prestar de una forma mucho más eficaz. Y le dice a su amigo, tienes que volver a Jerusalén. Pero no solo tienes que volver a Jerusalén, sino que tienes que ser a partir de ahora el consejero de Absalón. Tienes que reconocerle como rey y tienes que ser parte del cuerpo de consejo, porque necesito que me informes, necesito que me mantengas informado de todo aquello que él pueda decidir durante el tiempo que esté en la ciudad de Jerusalén. David le estaba dando a su amigo, a Husai, una misión peligrosa, una misión que era meterse en la misma boca del lobo, meterse en el lugar seguramente donde Husai no quería estar. Husai quería estar al lado de su amigo. Husai quería estar allí junto a David, pero David le dice, ve y cumple tu propósito en la ciudad de Jerusalén. Encontramos en la vida de Husai cómo pone su servicio por encima de su seguridad, por encima de sus deseos, por encima de sus anhelos, por encima de lo que a él le gustaría, lo pone a disposición de David. ¿Cómo lo pone a disposición? A través de un trabajo basado en el amor. El tercer hombre, ¿quién es el tercer hombre? Aunque podríamos decir los terceros. Vente conmigo al capítulo 17, versículo 27 al 29. Segunda de Samuel 17, 27 al 29. ¿Qué dice el pasaje ahí? Dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita, de Rogelín. Y con este último nos vamos a quedar, que digo que podríamos quedarnos con los tres. Dice, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este último que hemos leído? ¿Sabes? Este hombre era un señor adinerado que tenía recursos de la tierra de Galaad. Además, no solo era eso, sino que era alguien íntimo amigo de David. Durante la rebelión de Absalón, durante ese momento que David estaba viviendo, ¿qué hace Barzilai? Coge lo que tiene, coge sus recursos, coge aquello que posee y lo pone a disposición de David y del pueblo que le acompañaba. Se lo lleva al lugar donde ellos estaban. Fue el que cubrió las necesidades de aquel momento cuando el rey estaba huyendo, cuando el rey se estaba refugiando más allá del desierto, había cruzado ya casi el Jordán. Un momento donde David necesitaba recursos. Este hombre fue el que los proveyó. Fue el que puso aquello que tenía a disposición del rey. Puso su sustancia, aquello que tenía en sus manos, en la libertad que el amor le daba hacia la vida de David. Amén. Encontramos tres hombres, distintos entre ellos, pero que tuvieron un momento especial durante esta situación en la historia del rey David. ¿Y por qué os cuento todo esto, no? Porque hemos leído todos estos pasajes. Aquí viene soltaros todos estos datos históricos, personales, biográficos, porque quiero que en esta mañana nos identifiquemos un poco con ellos. Quiero que en esta mañana seamos capaces de situarnos en la historia y en los acontecimientos que estos tres hombres
estaban atravesando, juntamente con el pueblo que acompañaba a David. Quisiera dejaros una visión de aquello en lo que cada uno de nosotros podemos tomar ese desafío. Estamos atravesando una situación complicada. Estamos atravesando, creo que una situación como nunca antes habíamos vivido. Quizás los más mayores de la sala, pues, creo que no hay ninguno, puede ser que haya alguno por ahí, hayan experimentado lo que fue la guerra civil aquí en España, todo el tiempo de hambruna y todo el tiempo de dificultad que hubo ahí, pero muchos otros hemos nacido en una época, en una generación que podemos llamar una generación cómoda. Una generación donde nuestros mayores, aquellos que están siendo más afectados por toda esta pandemia, consiguieron que tú y que yo podamos vivir en una seguridad, en una estabilidad. No digamos las generaciones que están ahora entre los 15 y los 30 años. Una estabilidad extraordinaria, con muchos medios, con muchas comodidades, con desafíos diferentes a los que quizás otros tuvimos que vivir. Podríamos decir que hasta el momento nadie había atravesado una situación como la que hoy vivimos. Y es que esto que ocurre hoy está afectando a la comodidad de vida que quizás teníamos. Está afectando quizás al concepto de vida, de relación. Fijaos, ¿quién nos iba a decir el no? Y lo hemos dicho muchas veces, que íbamos a estar separados, distanciados y con un trapo en la boca. Todo esto afecta a lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Ahora bien, sea que formemos parte de una generación o de otra, la realidad es que no habíamos experimentado cambios tan radicales como los que estamos viviendo desde el mes de marzo y los que nos quedan por vivir. No sabemos hasta cuándo, pero mínimo ponga hasta mayo, junio del año próximo, nos quedan por vivir. Y seguramente esto va a traer cambios ya en los próximos años, en la manera de desarrollarse el ser humano, ya que toda esta situación está provocando un cambio general en todo el mundo. ¿Por qué os digo esto? Hemos visto 3 personajes cuya tranquilidad se vio afectada. De repente el mundo que ellos conocían, un mundo de trabajo, de servicio, de amistad, de compañerismo, de seguridad, allí en sus ciudades, algunos estaban en Jerusalén, otros estaban en sus ciudades, se vio afectada por una rebelión levantada por ese hombre llamado Absalón. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que cambiar sus proyectos, tuvieron que cambiar sus acciones, tuvieron que cambiar sus decisiones de un día para otro. Un día David estaba en su templo, en su palacio, allí tranquilo con su mujer, con sus siervos, y de repente le llega la noticia: Absalón ha hecho esto. ¿Y qué hace David? Tiene que desmontar todo y salir corriendo. Tiene que salir de la comodidad en la que estaba. Y estos hombres, al ver lo que ocurre, deciden dejarlo todo y acompañar a David en ese proyecto de cambio. Amén. En estos tiempos, cada uno de nosotros hemos tenido que hacer eso mismo en muchos aspectos de nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos tenido que readaptar lo que hacíamos, lo que pensábamos que iba a ser nuestro futuro, lo que pensábamos que iba a ser nuestra proyección para el 2020. Hace un año, casi ya dentro de nada, en el mes de diciembre, que pensábamos bien el 2020, un año donde vamos a hacer, donde voy a dar siguientes pasos, donde voy a meterme en este proyecto, en este otro, donde voy a dar Pero todo eso se ha desmontado. Todo eso ha sido cambiado, ha sido transformado y trastornado por una situación que no esperábamos. Y especialmente te lo quiero enfocar en el aspecto de tu vida como creyente. En el aspecto de tu vida como un hijo o una hija de Dios. Todo eso quizás ha sido cambiado. Vivimos en un momento donde, al igual que Itai Geteo, ¿recuerdas? Tenemos que permanecer leales al llamamiento de Dios. Vivimos en un momento donde tenemos que decir: Señor, quiero seguir contigo. No voy a desfallecer. Allí donde tú vas, yo voy a caminar contigo. Sin importar si estás cruzando el desierto, sin importar si estás entrando en valles, sin importar si hay que escalar montañas, allí voy a estar contigo. Un tiempo donde permanecer fieles a Dios y seguir
a disposición de aquel que nos llamó. Es el momento de no desfallecer. Es el momento de permanecer ahí. Es el momento de ponernos a nosotros mismos a disposición de Dios. Pero no solo a disposición de Dios, sino también de aquellos a quienes servimos. Es tiempo, más que nunca, de transmitir esa disposición a aquellos que están a tu lado, a aquellos que están junto a ti, al hermano o la hermana que tienes al lado. Es tiempo de decir: yo voy a caminar contigo. Yo voy a permanecer leal, voy a permanecer en fidelidad a tu familia, a la iglesia, a tus amigos, a esta ciudad, a esta nación. Es tiempo de decir: en la lealtad que tengo a Dios, voy a permanecer leal en medio de vosotros. No voy a desfallecer. Ittai Geteo se puso a sí mismo a disposición de David, dejando ver, como te decía antes, la lealtad del amor. La lealtad del amor, porque cuando hay amor, la pasión surge. Yo recuerdo que me regalaron hace 2 años una agendita que ponía: con amor y pasión todo se hace mejor. Cuando tú pones amor, la pasión sale. La pasión surge. La pasión toma el control de aquello que haces y lo haces de una forma excelente. Quizás al igual que este hombre, un día fuimos extranjeros. No pertenecíamos al cuerpo de Cristo. Pero un día Jesús vino, salió al camino. Un día Jesús salió a tu encuentro y cambió tu identidad. Un día, aún siendo extranjero, Él te llamó a ser parte de su familia y obtuvimos cada uno la ciudadanía de los cielos. Obtuvimos cada uno la ciudadanía de Dios y nos convertimos, fíjate bien, en amigos del Rey, compañeros del Rey. Porque las circunstancias no deben determinar nuestra lealtad al Rey de Reyes. Amén. Y al Señor de Señores. Amén. Las circunstancias no deben marcar si somos leales o no a Dios. ¿Y cuántos se quedan en el camino a consecuencia de circunstancias que hay que atravesar? Es el momento donde, como hizo Uzai Arquita, de poner nuestro servicio a su disposición. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Dónde se necesita aquella capacidad que tú tienes? Quizás no sea el momento, el lugar o la forma en la que te gustaría que fuese. Quizás no es de la manera que la planificabas para este año. Pero Dios necesita lo que hay en tus manos. Amén. Dios necesita tu servicio. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuántos se han retirado del servicio? ¿Cuántos se han retirado del área o de la zona donde estaban sirviendo a Dios como consecuencia del miedo, del temor o de todo, o de que su vida se ha desmontado a consecuencia de esto? No dejes que las circunstancias marquen quién eres dentro del servicio a Dios. Amén. No dejes que esas circunstancias marquen el llamamiento que Dios te hizo. Pon tu servicio a disposición de Él y de sus tiempos. De sus tiempos. Porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Él va a cumplir su propósito, aunque no fuera de la manera en la que tú y yo teníamos pensado. A Uzai le hubiera gustado poder permanecer junto a David, pero tuvo que realizar el trabajo que su rey quería que realizase. En el lugar donde él no hubiera pensado, de la manera que él nunca hubiera imaginado, pero él no dijo: no iré, sino que fue. Y sabes, si sigues leyendo la historia, gracias al consejo de este hombre, de Uzai, fue que pudieron vencer la rebelión de Absalón. Gracias a la acción y al servicio de Uzai, fue que pudieron cambiar y tornar la situación. Aleluya. Cuando Dios te llama a servirle, no te pares a ver de qué forma o cómo o dónde o por qué, simplemente escucha su voz. Ten claro que es Dios quien te está mandando, quien te está ordenando. Ve y obedécele. Amén. Ve y obedécele, porque ahí hay un propósito. Amén. Ahí va a haber una victoria, ahí va a haber una transformación, ahí va a haber un cambio. Amén. Por último, y si me ayudas, David, te lo agradezco. Estamos justo en el tiempo, justo en el momento donde, como hizo ese tercer hombre que hablaba en esta mañana, Barzillai Galadita,
de poner nuestros recursos a disposición del reino. ¿Qué hay en tus manos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué recursos materiales tienes? ¿Qué cosas puedes dar para que el reino de Dios avance? Para que sus propósitos se cumplan. Allí donde los tengas, úsalos. Úsalos. No digas, no, cuando todo vuelva a la normalidad, entonces comenzaré a usarlos. No, cuando todo esto pase, entonces comenzaré a poner esos recursos que Dios me ha dado a su disposición. Hasta entonces los guardo, los reservo, los escondo. No los dejes para más adelante. No los reserves para cuando tú creas. Como os decía, creo que la semana pasada, es tiempo de ser visibles. Es tiempo de ser visibles. ¿Y sabes cómo somos visibles? Compartiendo aquello que Dios nos ha dado. En todos los aspectos, no solo te estoy hablando de lo material, te estoy hablando de aquello que Dios ha puesto en tu vida. A nivel espiritual, esa palabra, ese don, ese talento. Todo lo que Dios te ha entregado en tus manos, úsalo. No lo reserves. Este hombre cogió todo lo que tenía, vio la necesidad de David y la puso a su disposición. Y la puso a disposición del pueblo que la acompañaba. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos, ha puesto en tu vida? Cada uno de estos tres hombres se movieron en base a un mismo denominador común. Y lo podemos escribir en mayúscula y se llama amor. Porque el amor es el que te mueve a dar pasos que quizás nunca habías pensado. El amor fue el que movió a Dios a enviar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor cambia las cosas. El amor nos vuelve locos, pero una locura sana. Una locura que nos enfoca en un corazón que transforma, en un corazón que implica un nuevo tiempo. El amor a su Señor les llevó a una lealtad sin condiciones. El amor a su Señor les llevó a trabajar aún en aquello que no era lo anhelado o lo pensado, en unas circunstancias o en un entorno que no era ni el más cómodo ni el más sencillo. El amor a Dios les llevó a poner sus recursos, su sustancia, en su libertad, en su decisión personal, a disposición del reino. Ahora nos toca a nosotros. Ahora le toca a la iglesia. Quiero preguntarte, ¿quién amas en esta mañana? ¿Realmente amas a Dios de manera profunda? ¿Realmente amas a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón? Porque cuando amas a Dios como pueblo suyo y en base al amor de nuestro Señor, tenemos que dar esos tres pasos. Tenemos que avanzar en esa dirección. Pero no solo hacerlo nosotros, sino que hacer que eso se contagie. Hacer que eso sea transmitido a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y juntos debemos alcanzar el tiempo presente, el de ahora, y proyectarnos a lo que está por venir. Amén. De nada sirve quedarte ahora parado diciendo, ay, qué situación más desastrosa, no podemos, no tenemos, no alcanzaremos. No, es el tiempo de decir, aquí estoy, Señor. ¿De qué te sirve mi vida? Dime dónde y allí iré. Y lo que tengo lo pongo a tu disposición. Lo que tengo lo rindo a tus pies para que lo uses de la mejor manera. Estamos frente al desafío de reedificar lo que fue derruido. Estamos frente al desafío de volver a construir aquello que quizás ha sido destruido. Seguramente lo vamos a construir de una forma diferente, con medios diferentes. Pero la esencia será la misma. La esencia no va a cambiar. La esencia será la esencia que sostiene esta sociedad y este mundo. Y vas a decir, no, te estás equivocando cuando digas lo que vas a decir. Sí, es la esencia que sostiene todo lo que hay aquí. Es el amor de Dios. Porque si el amor de Dios no existiera, te aseguro que todo sería un caos y un desastre, aún más de lo que estamos viviendo. Pero el amor de Dios, esa esencia, es la que sostiene. Amén. Es la que sustenta. El amor de Dios por su creación más preciada.
¿Y sabes quién es esa creación más preciada? Tú y yo, el ser humano. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Vamos a orar juntos. Si quiere pasar el grupo, puede pasar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero invitarte a que en estos momentos tú hagas un compromiso con Dios. A que en estos momentos tú hagas con Él ese compromiso serio. Te conviertas en esos 3 hombres. Te conviertas en Itai Geteo. Te conviertas en Usai Apita. Y te conviertas en Barzillai Galadita. Y hagas un compromiso con Dios. Señor, en esta mañana mira nuestras vidas. Señor, en esta mañana mira cómo venimos delante de ti. Lo hacemos sabiendo y conociendo los tiempos que estamos viviendo. No somos ajenos a ello. Pero hoy queremos dar un paso más contigo, Dios. O mejor dicho, 3 pasos. Uno donde te queremos decir, Señor, en nuestra fidelidad a ti queremos permanecer. Pase lo que pase. Acontezca lo que acontezca. Queremos ser fieles a ti en amor, Señor. Señor, en este día queremos poner nuestro servicio a tus pies. Y quizás no había servido hasta ahora, pero yo te invito a que hoy hagas un compromiso de servicio con Él. Y digas, Señor, yo quiero que mi vida sea útil en tus manos. No importa dónde me digas que tenga que ir. No importa la manera en la que tenga que hacerlo. Lo que importa es que yo quiero poner a tu servicio aquello que soy. Y Señor, en esta mañana, aquello que hay en mis manos, quizás no es mucho, pero aún ese poco lo pongo a tu disposición. Esa esencia, esa sustancia que tú me has dado, la entrego para ti. La pongo para que tú, Señor, la uses de la manera más eficaz que tú creas. La emplees allí donde sea necesario. Señor, en esta mañana mira a tu iglesia. Y estas palabras que hemos dicho, Señor, y tómalas y haz conforme tú decides, conforme tú quieres, porque eso va a reconstruir y a reedificar lo que ha sido derribado durante este tiempo, Dios. Espíritu Santo, muévete en esta mañana. Cambia nuestras vidas, cambia nuestro entendimiento, renueva nuestro pensamiento y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.